Soy Diego Rodrigo Cornejo Luque y soy estudiante de quinto año de la Escuela Profesional de Física. Soy María Fernanda Rodríguez Pilco, estudiante de quinto año de la Escuela Profesional de Física. Soy Said Valdés y soy estudiante de quinto año de la Escuela Profesional de Física. Soy Luz Alexandra Díaz Pareja y soy estudiante de quinto año de la Escuela Profesional de Física. Y el día de hoy les vamos a hacer una presentación acerca de la energías renovables y tecnologías actuales. En primer lugar vamos a tener la definición de energía. La energía es un concepto que resulta muy familiar, no obstante resulta difícil definirla, porque no solo es una cosa, sino que es una cosa y un proceso a la vez. Las personas, los lugares y las cosas tienen energía, aunque normalmente observamos la energía solo cuando se transfiere o se transforma. Nos llega en forma de ondas electromagnéticas del Sol y la sentimos como energía térmica. Es captada por las plantas y une las moléculas de la materia. Está en los alimentos que comemos y la recibimos a través de la digestión. Incluso la materia misma es energía condensada y embotellada. Usualmente se define la energía como la capacidad que tienen los cuerpos para producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Asimismo, también se dice que un cuerpo posee energía si puede producir trabajo o calor. La energía tiene una importancia física en nuestro entorno, ya que se sabe que los procesos fundamentales, como fenómenos físicos, reacciones químicas, procesos biológicos, entre otros que rigen nuestro mundo macroscópico, se rige por una ley que siempre se conserva la energía del sistema. Esta es una ley fundamental y está asociada con el hecho de que las leyes de la física no cambian con el tiempo. A nivel macroscópico se puede ver que la energía existe en forma organizada o desorganizada. En el primer caso lo llamamos trabajo, en el segundo caso calor. El calor representa la forma más baja de energía porque se distribuye en todos los grados de libertad del sistema en cuestión, y estos son muy numerosos. La particularidad de la energía es existir en diferentes formas y muy a menudo es necesario convertir una forma de energía en otra. Esto se hace con un cierto rendimiento y también pérdida. Cuando la energía pasa de una forma desorganizada, calor, a una forma organizada, trabajo, la eficiencia rara vez es buena. Es a través de estas transformaciones de una forma a otra que los humanos recuperan una parte de la energía que es explotada para sus propias necesidades. Por lo tanto, no es la energía contenida en un cuerpo lo que interesa, sino la que se adquiere a través de su transformación. Ahora, en los tipos de energía podemos clasificarlas dentro de tres esquemas. El primero, tanto en mecánica, en interna y en nuclear. En la energía mecánica concierne a la energía cinética que nosotros podemos aprovechar de acuerdo al movimiento de un cuerpo. La potencial depende de la posición del cuerpo. Entre ellas podemos encontrar la energía potencial eléctrica, elástica y también la gravitatoria. En este caso, las tres pueden representar campos de fuerza conservativos. En la energía interna puede clasificarse tanto en térmica como en química. La energía cinética de la construcción, o en este caso, ¿no?, de la construcción atómica, que depende de los elementos, puede ser aprovechada respecto a varios factores. Entonces, en este caso depende de la masa, de la composición atómica y la temperatura en general del cuerpo. En la energía interna química, los enlaces químicos, tanto iónicos, covalentes y etcétera, se pueden aprovechar debido a las fuerzas eléctricas interatómicas. En la energía nuclear, finalmente, tanto de fusión como de fisión, se ven a las fuerzas que mantienen unidos y repelen a los núcleos atómicos y que de acuerdo a ciertos procesos puede ser aprovechada esa energía de enlace. La clasificación de fuentes de energía. En este caso podemos clasificarlos en tres puntos: por su origen, por su naturaleza y por su uso comercial. Por su origen, pueden estar clasificadas en primarias, secundarias. En las primarias nosotros podemos encontrar el petróleo, gas natural, carbón mineral, leña, calidad de agua, geotérmica, solar, eólica y nuclear. Por un origen secundario podemos encontrar la gasolina, el gas licuado, queroseno, lubricante, diésel y nuclear. En el punto por su naturaleza pueden dividirse en dos rubros: los renovables y no renovables. Las energías renovables en este caso, y dentro de ellas se encuentra la hidráulica, la solar, eólica, mareomotriz, biomasa y geotérmica. Y las no renovables, el carbón natural, nuclear, petróleo, gas natural.
Cabe recalcar que las energías renovables reciben el nombre debido a su propiedad de poder técnicamente ser fuentes inagotables de forma virtual, y las no renovables dependen de un aislamiento tanto del producto, en este caso energético, como el carbón natural, el petróleo, el gas natural y el nuclear, y una extracción directa del propio material energético de la tierra o de algún otro recurso natural. En este caso las fuentes no son inagotables. Por su uso comercial extendido. En este caso pueden dividirse en convencionales y nuevas fuentes. Las energías convencionales son el petróleo, la leña, la energía solar, el gas natural, hidráulica, eólica, carbón mineral, geotérmica y nuclear. Y las nuevas fuentes que son consideradas ahora, están en rubro de investigación, son la mareomotriz, la energía de hidrógeno y la fisión nuclear. También podemos clasificar esas fuentes como las fuentes de energía como los núcleos atómicos, los cuales dan energía nuclear que pertenece a las no renovables, aquellas que brinda el sol, en las cuales tenemos la energía solar acumulada a partir de la fotosíntesis, donde tenemos también las energías no renovables del carbón, el petróleo, del gas, de pizarras bituminosas y pizarras asfálticas, y la energía solar actual, que tenemos a partir de la fotosíntesis la energía de biomasa, a partir de la luz directa la energía solar fotovoltaica térmica, a partir del calor en el agua la energía hidráulica y energía del gradiente térmico del mar, y a partir del calentamiento del aire la energía del viento. Y a partir de la interacción gravitatoria Tierra-Luna tenemos el movimiento de los océanos, lo cual da la energía mareomotriz, y por el magma caliente la energía geotérmica. Todos estos últimos mencionados a partir de biomasa se consideran como energías renovables. Ahora lo que vamos a hacer es explicar brevemente las fuentes de energía clasificadas en no renovables y renovables. Dentro de las energías no renovables se tiene que las fuentes de energía no renovables proceden de recursos que existen en la naturaleza de forma limitada, como ya se mencionó anteriormente, y que pueden llegar a agotarse con el tiempo. Estas se caracterizan por lo siguiente: su explotación y aprovechamiento provoca contaminación, ya que generan emisiones y residuos, así como la degradación ambiental para su obtención. Son fuentes de energía limitadas, por eso también se las conoce como fuentes de energía agotables. Sus reservas son limitadas y por ello se agotan con su consumo. Algunas clases de energía de este tipo se pueden extraer fácilmente, por lo que las convierte en fuentes accesibles y económicas de energía, en especial donde hay grandes reservas. Son fuentes altamente desarrolladas y maduras, por lo que tanto los costos, la tecnología y los procesos están altamente optimizados. Las más importantes son los combustibles fósiles, que constituyen petróleo, carbón y gas natural, y la energía nuclear, por fisión y fusión nuclear. Tenemos los combustibles fósiles, que comprenden el carbón, el petróleo y el gas natural, los cuales son sustancias originadas por la acumulación hace millones de años de grandes cantidades de restos de materia viva, vegetal o animal en el fondo de lagos y otras cuencas sedimentarias. Contienen carbono, que libera energía, y dióxido de carbono cuando se quema. Es por esto que puede usarse quemándolo para obtener energía térmica o movimiento, y también puede emplearse para obtener electricidad en centrales termoeléctricas. Debido a la conveniencia y la alta densidad de energía, los combustibles fósiles actualmente se anteponen a las fuentes de energía renovables. El carbón fue la energía preferida desde mediados del siglo XIX y el petróleo desde principios del siglo XX. A pesar de sus ventajas, su uso generalizado ha tenido un impacto medible en el medio ambiente, aumentando el efecto invernadero y provocando diversos tipos de contaminación. Los combustibles fósiles también están presentes en cantidades finitas en la Tierra, lo que plantea el problema de su creciente escasez. También en pantalla tenemos la siguiente gráfica, en la cual se puede observar la evolución del consumo del carbón, el petróleo y el gas natural a través del tiempo a partir del año 1960 hasta el año 2000. El carbón es el más contaminante, pero sus reservas son mayores que las de cualquier otro combustible fósil. Debido a su agente contaminante, es por ello que es posible ver cómo su consumo tiende a bajar a partir de 1980, pero no desaparece del todo. El petróleo es el combustible más conveniente, siendo líquido y fácilmente transportable. Sigue siendo insustituible para el transporte motorizado, por lo que su consumo se mantiene a través de los años. Las principales ventajas del gas son su bajo nivel de contaminación y la alta eficiencia de su combustión. Es por esto
que su consumo tiende a subir desde 1960, aunque un problema de este son las fugas durante su distribución y uso, porque el metano es un gas de efecto invernadero 23 veces más potente que el dióxido de carbono. En el año 2000, los combustibles fósiles representaron casi el 90% del consumo mundial de energía comercial primaria. Su supremacía no surgió por casualidad, proviene de su flexibilidad en el uso y su competitividad económica. Seguirán siendo las principales fuentes de energía durante mucho tiempo, pero esto no debe impedir que pensemos en cambiarlas por fuentes renovables y de mayor sostenimiento. En primer lugar, dentro de las energías renovables tenemos la energía nuclear, que es la energía almacenada en el núcleo de los átomos y que se pone de manifiesto en las llamadas reacciones nucleares. Una central nuclear es una central eléctrica que emplea uranio 235 que se fisiona en núcleos de átomos más pequeños y libera una gran cantidad de energía, la cual se emplea para calentar agua que, convertida en vapor, acciona unas turbinas unidas a un generador que produce electricidad. El conocimiento de la física atómica es relativamente reciente. La radiactividad natural fue descubierta en 1896 por Becquerel y hasta 1939 Frederick Joliot, Hans Alban, Lev Kowarski y Francis Perrin mostraron que es posible iniciar una reacción en cadena de fisión para producir energía y se estableció el principio del reactor nuclear. Así como la combustión de petróleo, carbón o gas, que corresponden a la reorganización de las capas electrónicas de los átomos, las reacciones nucleares corresponden a una reorganización de nucleones en los núcleos que interactúan. Algunas reacciones nucleares, como la fisión de ciertos núcleos, producen energía. La energía liberada para una masa equivalente es más de 1.000.000 de veces mayor que una reacción química y se mide en megaelectronvoltios. Esta enorme concentración de energía tiene la importante consecuencia de que los desechos nucleares en volumen son 1.000.000 de veces más concentrados que los que surgen de una reacción química. Algunos de estos productos de desechos son peligrosos para los humanos, pero su pequeño volumen significa que se pueden encontrar soluciones para su almacenamiento y eliminación temporal. Asimismo, las reacciones nucleares pueden producir cantidades considerables de energía a un costo altamente competitivo comparado con otras fuentes. Luego tenemos las energías renovables, que son aquellas que tras ser utilizadas se pueden regenerar de manera natural o artificial. Algunas de estas fuentes renovables están sometidas a ciclos que se mantienen de forma más o menos constante en la naturaleza. Las energías renovables estarían disponibles mientras exista la Tierra, otros 5.000 millones de años. Las energías renovables se utilizan desde hace más tiempo que los combustibles fósiles o la energía nuclear. Tuvieron el monopolio de la producción mundial de energía hasta finales del siglo XVIII y todavía satisfacían la mitad de las necesidades energéticas humanas a principios del siglo XX. Hoy en día estas han sido redescubiertas gracias al avance tecnológico que ha sabido eliminar los principales inconvenientes de esta, que era la baja intensidad y su carácter intermitente. Existe en la actualidad una tendencia de asociar las energías renovables simplemente a la generación de electricidad. De hecho, hace una contribución importante a la producción de calor, como se puede ver en la figura que se presenta. Las energías renovables, por ejemplo, en Francia en 2005 representaron un 32.6% para la producción de electricidad y un 67.4% para la producción de calor. Estas son gratuitas, pero su explotación puede ser costosa, incluso muy costosa comparada a los otros tipos de energía no renovables, como los combustibles fósiles y la energía nuclear, porque no están muy concentradas. Si bien se pueden adaptar bien a un hábitat con baja densidad poblacional y baja demanda energética, su potencial difuso es incompatible con la concentración espacial de las demandas energéticas urbanas e industriales. La falta de competitividad económica y su carácter intermitente son un freno para su desarrollo. Esto explica los incentivos financieros y fiscales introducidos por muchos países para fomentar su uso. Estas se caracterizan por lo siguiente: su aprovechamiento provoca una afección muy baja al medio ambiente y no se generan residuos. Son fuentes de energía ilimitadas, por ello también se las conoce como fuentes inagotables. Las energías renovables, al generar energía a través de fuentes naturales, se pueden encontrar en cualquier sitio del mundo, con lo cual cada rincón del mundo puede generar su propia energía y ser autosuficiente. Dentro de las energías renovables tenemos la energía eólica, la solar, la hidroeléctrica, la geotérmica, la de biomasa y la mareomotriz. En primer lugar vamos a hablar de la eólica, que es una fuente de energía renovable que se obtiene de la energía cinética del viento, que mueve palas de un aerogenerador al cual a su vez pone el funcionamiento de una turbina que las convierte en energía eléctrica. La energía eólica se puede decir que se utiliza desde hace mucho tiempo, en particular para la navegación a vela, también en molinos de viento para extraer agua de pozos y moler cereales. El concepto de generar energía eléctrica a partir de la energía eólica empieza con
Lord Kelvin en 1824, pero el desarrollo de los aerogeneradores eólicos modernos no comenzó hasta la invención del dínamo en 1850. El sistema que genera electricidad a partir de la energía cinética eólica, como ya hemos visto, se denomina aerogenerador. La energía eólica fue ampliamente utilizada hasta que el precio del petróleo hizo poco competitivo su uso. Pero desde la década de 1980 ha habido un fuerte aumento en la generación eólica. La energía eólica se genera por el calentamiento desigual en la superficie terrestre, por la radiación solar, porque se absorbe más energía en el ecuador que en los polos y crea una diferencia de calor y presión que crean las corrientes de aire. A nivel planetario, las corrientes de viento fluyen desde zonas de alta presión a zonas de baja presión. Están fuertemente influenciados por la fuerza de Coriolis, que actúa en una dirección perpendicular a la dirección del movimiento en el hemisferio norte y en dirección opuesta en el hemisferio sur. De esta forma, alrededor del 1 al 2% de la energía solar que se irradia a la Tierra se convierte en energía eólica. El inconveniente con este tipo de energía se encuentra en que no se puede depender únicamente de esta, ya que un viento idóneo para la generación de energía es regular. Cualquier cambio en la velocidad o dirección es una desventaja para la generación eólica. Y la turbulencia es particularmente dañina para los aerogeneradores. Respecto a la tecnología en energía eólica, las turbinas en general pueden dividirse en dos categorías según el eje sobre el cual gira la propia turbina. En este caso, en aerogeneradores de eje horizontal y los de eje vertical. Profundizando primero en los de eje horizontal, estos pueden diseñarse para una mayor potencia, pues permite que los diámetros del rotor sean más altos. Las palas de los aerogeneradores de eje horizontal giran en un plano vertical. Durante la rotación, las palas se mueven más rápidamente sobre un lado, creando un área de baja presión, y detrás de estas palas se crea un área de alta presión, por lo que esta diferencia de presión permitiría que se cree una fuerza que hace que las palas giren. La mayoría tiene una caja de cambios que convierte la rotación lenta de las palas en una rotación más rápida y más adecuada para generar electricidad. Las ventajas de estos aerogeneradores horizontales, son varias, pero pueden destacarse en realidad 4 principales de ellos. El diseño y la ubicación de las palas brindan una mayor estabilidad de estructura. La capacidad de cabeceo, en este caso debido a que el eje no está fuertemente sujeto, de las palas de rotor durante una tormenta, por ejemplo, tormenta eléctrica o tormenta de viento, incluso tormenta de arena, minimiza el daño. El uso de una torre alta permite el acceso a vientos más fuertes en sitios con cizalladura y también en la colocación de terrenos irregulares. Y directamente el costo de fabricación puede ser menor debido a un mayor volumen de producción, puesto que son muy solicitadas, pueden producir tamaños mucho más grandes y generar factores de capacidad y eficiencia más altos. Las desventajas respecto a esta tecnología son debido a que las torres altas y las palas largas, que pueden llegar a ser hasta de 180 pies de largo, son muy difíciles de transportar. Los costos de instalación eléctrica y también del propio sistema son elevados, y también hay mayores costos de mantenimiento. Los componentes básicos de un aerogenerador son los siguientes. En este caso voy a mencionar algunos como la góndola, los álabes de rotor, centro, el eje de baja velocidad, caja de cambios, eje de alta velocidad con su freno mecánico, el generador eléctrico, mecanismo de guía, controlador electrónico, la torre, el anemómetro y la veleta de viento. Ahora profundizando en los aerogeneradores de eje vertical, evidentemente sus palas girarán en un plano horizontal. En este caso tienen un eje de rotor principal funcionando verticalmente, y una ventaja de esta disposición tecnológica es de que el generador o la caja de cambios, o incluso ambas, pueden colocarse en la parte inferior, en este caso de la torre, cerca del suelo. Por lo tanto, no se necesita una torre para sujetar la turbina. Además, la turbina no necesita apuntar también al viento. Las desventajas respecto a esta tecnología también suelen ser el par pulsante del viento, que se produce durante cada revolución, y el arrastre creando, en este caso cuando la pala gira contra el viento. Las turbinas de eje vertical en las torres necesitan un flujo de aire más bajo y más turbulento cerca del suelo. Este tipo de condiciones es difícil de mantener, lo que resulta en una menor eficiencia en extracción de energía.
Y bueno, en las partes de un aerogenerador vertical, en este caso con el anemómetro, el sensor de vibración, las aspas, el mástil, el cojinete, el freno, generador síncrono, el engranaje y el motor de arranque. Luego continuamos con la energía solar, la cual es la que llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética, luz y calor y rayos ultravioleta principalmente, procedentes del Sol, donde ha sido generada por un proceso de fusión nuclear. La energía solar que llega cada año a la Tierra equivale a alrededor de 15.000 veces el consumo energético mundial actual. De esta energía, el 30% se refleja de vuelta al espacio, el 45% se absorbe, se convierte en calor y se devuelve al espacio en forma de radiación infrarroja, mientras que el restante, 25%, contribuye a la evaporación, 22%, energía cinética del viento, 2% y fotosíntesis 0.06%. Si bien es una energía no contaminante y proporciona energía barata en países no industrializados, esta también es intermitente, ya que depende del clima y del número de horas de sol al año. Además, su rendimiento energético es bastante bajo. La energía solar se puede utilizar para producir tanto calor como electricidad. El calor sería la energía solar térmica y la electricidad energía solar fotovoltaica. En la energía solar térmica tenemos que consiste en transformar energía solar en energía térmica almacenada en un fluido de alta temperatura o sistema fototérmico. Se utiliza de forma pasiva en edificios bien diseñados que hacen un uso inteligente del efecto de calentamiento solar y la pérdida de calor. Las aberturas en la estructura, el tipo de acristalamiento y el aislamiento juegan un papel importante en el balance energético de un edificio. El uso de materiales adecuados permite almacenar el calor cuando hay sol para reutilizarlo cuando no lo hay. La arquitectura también puede desempeñar un papel importante en el mantenimiento de una temperatura constante en los edificios. Este uso pasivo de energía solar aportó casi 10% de la energía total utilizada en la Unión Europea en 1990. La aplicación más sencilla de este tipo de energía es utilizarla para calentar un fluido del que se puede extraer calor directa e indirectamente, a través de un intercambiador de calor. Los elementos calefactores son paneles metálicos con una superficie ennegrecida para absorber mejor la radiación solar. Se utiliza una pequeña bomba para transferir el fluido calentado a un intercambiador de calor. También se puede concentrar la luz solar con espejos, lo cual permite alcanzar temperaturas de varios cientos de grados. En la energía solar fotovoltaica se tiene que el efecto solar fotovoltaico fue demostrado por Becquerel en 1839 al iluminar un electrodo sumergido en un líquido electrolítico. No fue hasta 1954 que la producción fotovoltaica de electricidad no se desarrolló, 40 años después del desarrollo de la primera celda fotovoltaica en 1914. El desarrollo de la producción fotovoltaica se dio con la fabricación de la primera célula de silicio monocristalino, que tenía una eficiencia del 6%. Sin embargo, la eficiencia pronto mejoró hasta alcanzar el 14% en condiciones de laboratorio en 1958. Las aplicaciones fotovoltaicas comenzaron a principios de la década de 1960 con su uso en satélites, luego en bienes de consumo como relojes, calculadoras, sistemas de producción de electricidad para sitios remotos. El costo de la electricidad fotovoltaica es mucho más alto, normalmente por un factor de aproximadamente 10, que el obtenido a partir de combustibles fósiles o nuclear. Pero este precio está cayendo. Como se puede ver en la diapositiva en pantalla, se ve la evolución histórica del precio de las celdas solares de silicio desde el año 1977 hasta el año 2015 y se ve como el precio va cayendo, aunque sigue manteniéndose un poco elevado. La energía fotovoltaica es una fuente de energía muy útil para zonas remotas porque ahorra la necesidad de invertir en kilómetros de cable eléctrico. Esta es una fuente de energía descentralizada, útil en áreas soleadas para requisitos de energía relativamente bajos. Puede proporcionar algo de iluminación, impulsar una bomba de agua y hacer funcionar un refrigerador para una familia o para conservar medicamentos y vacunas. Se tiene que, por ejemplo, la mayor producción en energía solar fotovoltaica en el año 2019 la tiene China, seguido por Estados Unidos, Japón y Alemania. Las ventajas de la energía fotovoltaica son su fiabilidad, adaptabilidad, bajo costo de uso y el hecho de que su funcionamiento no contamina. Sin embargo, la fabricación de celdas solares utiliza grandes cantidades de energía y emite sustancias contaminantes. Asimismo, el costo de los paneles, a pesar de haber bajado, sigue siendo elevado respecto a otro tipo de energías.
respecto a las tecnologías aplicadas en energía solar, podemos mencionar de que se puede dividir en varios rubros, como por ejemplo, en los ya anteriormente mencionados, en la energía térmica solar y energía fotovoltaica. Dentro del rubro de energía térmica solar, podemos encontrar los calentadores solares de agua. Un calentador solar de agua consta de un colector solar que absorbe la radiación solar y genera energía térmica utilizable. Luego, dicha energía térmica o el calor se transfieren a un medio fluido, como por ejemplo agua, o un fluido como por ejemplo también el aire o líquidos conservantes, que fluye a través del colector. Se puede utilizar 5 tipos de métodos de calefacción para calentar sistemas de agua caliente, doméstico o de servicio en este caso. Estos sistemas o métodos de calentamiento de agua son llamados como el termosifón, sistemas de almacenamiento de colectores, sistemas de circulación directa, sistemas de circulación o calentamiento indirecto y los sistemas de aire caliente. Para todas estas aplicaciones se necesita un colector solar. Y bueno, dentro de la tecnología de los tipos de colectores solares hay tres tipos diferentes. Entre ellos encontramos los colectores de placa plana, que bueno, estos constan de una cubierta de vidrio, una placa absorbedora y una entrada de agua fría. Los colectores de tubo de vacío, que tienen la estructura muy similar a la anterior, sino tan solo que consideran el recubrimiento de las entradas de agua o los tubos de entradas de agua con cápsulas de vacío. Los colectores de aire de placa plana, en este caso aberturas o placas horizontales con aberturas para que el aire frío ingrese y bueno, la radiación permita el calentamiento del propio aire. Y también los sistemas colectores de almacenamiento integrales, que técnicamente es una tecnología que permite el almacenamiento de la energía térmica gracias a tanques o simplemente lugares de almacenamiento con un fluido, aire o agua, donde pueda almacenarse dicha energía para su posterior uso. En este caso, podemos continuar con las aplicaciones de la energía solar en el rubro de energía térmica solar, como en los calefactores solares de edificios. En este caso hay dos sistemas que podemos mencionar, tanto el sistema pasivo de calefacción como el sistema activo de calefacción. El sistema pasivo considera tan solo factores en los cuales interviene el sol directamente en el edificio, hogar o ambiente en el que se está estudiando dicho elemento. En este caso, pues considera tal vez el albedo, la difusión en las terrazas, por ejemplo, la irradiancia incidida directamente sobre todo el área del lugar y demás. Pero en contraste, el sistema activo de calefacción, en este caso, consta de un sistema colector de almacenamiento integral, el que ya mencionamos anteriormente, que permite calentar, en este caso, por ejemplo, ciertas zonas del edificio, manteniendo así la temperatura promedio dentro del ambiente. También en los enfriamientos de espacios se puede utilizar un sistema, como se puede ver en la imagen, de refrigeración. Más que todo para mantener un líquido o un sólido o incluso un fluido en general a una temperatura estable que sea necesaria tal vez para producción de energía o con fines, en este caso, pues de investigación. Técnicamente lo único que se hace es, se logra imitar el comportamiento de un refrigerador, pero en este caso logrando mantener la temperatura de un fluido a una temperatura por de los 0 grados centígrados. Respecto a las energías fotovoltaicas, en este caso existen muchas tecnologías, como por ejemplo la celda multiunión, las celdas de arsenuro de galio, las celdas de silicio cristalino, tecnologías de películas delgadas y tecnologías, en este caso, emergentes. Respecto a las tecnologías emergentes, hace referencia a nuevas investigaciones acerca de la unión de policristalinos dopados, en este caso, por ejemplo, el arsenuro de galio con silicio y otro tipo de películas cristalinas que permitan, en este caso, elevar la eficiencia actual de las celdas fotovoltaicas por encima del 46%, que actualmente es el tope registrado por la organización NRL, pero aún se mantiene en investigación, no llegando a más del 16%. Pero se espera que su utilización y también el resto de tecnologías sea ampliamente, en este caso, aplicada para lugares remotos o de difícil acceso energético.
La energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica aprovecha la diferencia entre la energía potencial del agua según su altura sobre el nivel del mar. Parte de esta energía se puede recuperar cuando el agua se dirige a una turbina. La energía que se puede extraer de una cascada es proporcional a su caudal y altura. Son necesariamente grandes cantidades de agua y un cambio sustancial de nivel para producir grandes cantidades de electricidad. Para producir electricidad, el agua se canaliza hacia una turbina que genera energía mecánica. Este está acoplado a un alternador, produciendo electricidad. Los distintos tipos de turbina han sustituido al molino de agua porque la eficiencia es mucho mayor, del 70 al 200% en lugar del 20%. Las centrales hidroeléctricas son costosas de instalar, pero económicas al operar. La energía hidroeléctrica es la fuente comercial de energía renovable más utilizada y proporciona actualmente entre el 13 y el 14% de la electricidad en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Para el año 2018 tenemos que los países con mayor potencia hidráulica instalada son China, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Rusia, India, Noruega, Turquía, Japón y Francia, en orden. Respecto a la energía hidroeléctrica, Los sistemas hidroeléctricos se pueden dividir en dos formas, según sus métodos de construcción y según su tamaño. En este caso, según los métodos de construcción, pueden haber modelos de embalse, desvío o desborde de río y también almacenamiento por bombeo. En las imágenes podemos ver estos tres tipos de construcción. Notamos que el modelo de embalse simplemente requiere de la obstrucción de una fuente de agua, en este caso evidentemente con energía potencial gravitatoria almacenada, y se regulará la entrada de dicho fluido a través de canaletas o canales directamente conectados hacia abajo de la central, donde un generador eléctrico permitirá, en este caso, generar energía eléctrica y conectarla a la red general. Los otros dos modelos de desvío de corriente de río y almacenamiento por bombeo son técnicamente similares, pero con la diferencia de la tecnología empleada en las turbinas. Bueno, respecto a las tecnologías, las turbinas se dividen en turbinas de impulso y turbinas de reacción. En este caso, en las turbinas de impulso podemos encontrar las turbinas de Pelton, turbinas de rueda turbo y turbinas de flujo cruzado de Osberg. En las turbinas de reacción podemos encontrar las turbinas de hélice, turbina de bulbo, turbina estráfalo, turbina tubular, turbina Kaplan. Y también las turbinas Francis, turbina de energía cinética. En este caso todas tienen un diseño hidrodinámico que permite la generación de energía eléctrica y poder conectarla evidentemente a la red de energía general. En las imágenes podemos ver alguno de estos modelos. Energía geotérmica. La temperatura aumenta a medida que uno penetra más profundamente en la corteza terrestre. Este fenómeno se debe al flujo de energía geotérmica. Aunque el núcleo de la Tierra está muy caliente, alrededor de 4200 grados Celsius, y se está enfriando lentamente, esta no es la razón por la cual la corteza produce calor. El calor es causado esencialmente por la radiactividad natural, principalmente el uranio 235, el 238, el torio y el isótopo de potasio. Las fuentes de energía geotérmica se pueden clasificar según su temperatura y si pueden producir electricidad o no. La energía geotérmica de alta y media energía se puede utilizar para generar electricidad. La energía geotérmica de media energía corresponde a las fuentes de agua caliente bajo presión de temperaturas entre 90 grados Celsius y 180 grados Celsius. Pueden estar a cualquier profundidad, desde unos pocos cientos de metros hasta varios kilómetros. Se pueden utilizar para hacer funcionar centrales eléctricas que van desde unos pocos kilowatts hasta varios megawatts, con una inversión entre 1.000 y 4.000 euros por kilowatt instalado y con una vida útil de 30 a 50 años. La geotermia de alta energía utiliza depósitos de vapor situados a una profundidad de 1.500 a 3.000 metros a una temperatura de entre 250 a 350 grados Celsius. Cuando el vapor está seco, lo cual es inusual, puede alimentarse directamente en una turbina para generar electricidad. Cuando está húmedo, el vapor debe separarse del agua líquida en la parte superior del pozo. Según cómo se produzca la electricidad, el coste del kilowatt hora eléctrico varía entre 4.5 y 7 céntimos de euro. La energía geotérmica tiene un bajo impacto en el medio ambiente, emite poco dióxido de carbono, pero hay emisiones de gases disueltos en el agua, como metano, sulfuro de hidrógeno y algo de dióxido de carbono. Las aguas residuales de la explotación geotérmica no pueden ser vertidas a la superficie porque contienen sales y metales pesados. Normalmente se reinyecta bajo tierra.
En la tecnología geotérmica, Cabe especificar que existen tres métodos para la generación de electricidad en este caso. Las fuentes principales pueden ser una fuente de calor, un depósito y un fluido. El yacimiento formado naturalmente por rocas permeables calientes pueden calentar un fluido circulante, que generalmente es el agua, y principales aplicaciones de la energía geotérmica se pueden dividir en las siguientes categorías. Por ejemplo, la generación eléctrica, calefacción urbana directa, bomba de calor, aplicaciones industriales. Como ya mencioné, se pueden utilizar tres métodos de producción y los métodos adecuados para la generación de la electricidad dependen del estado del fluido, en este caso ya sea vapor o agua caliente, determinado por su temperatura. Estos métodos pueden denominarse como las centrales eléctricas de vapor seco, plantas de energía hidrotermal de vapor instantáneo y centrales hidrotermales de ciclo binario. La energía de biomasa. La biomasa es la energía almacenada en la materia viva, como la vegetación. De hecho, usar biomasa para producir energía es una forma indirecta de usar energía solar, donde la energía derivada de la biomasa se llama bioenergía. La biomasa puede ser vegetación, árboles, pastos, parte de plantas como hojas, tallos y ramitas, algas marinas y productos de desecho de diversas industrias, incluidas la agricultura, los productos forestales, el transporte y la construcción, que eliminan grandes cantidades de madera y productos vegetales. A nivel mundial, la biomasa es el cuarto recurso energético más grande después del carbón, el petróleo y el gas natural, y se utiliza particularmente en muchos países en desarrollo con una baja densidad poblacional. Las energías renovables, combustibles y los desechos contribuyen con casi el 10.1% del suministro total de energía del mundo. De este 10.1%, más del 90% procede de la biomasa. Sin embargo, aunque esta aporta alrededor de 1.067 millones de toneladas equivalentes de petróleo y energía en todo el mundo, la generación de electricidad a partir de biomasa es inferior al 2%. Cabe resaltar que una de las principales preocupaciones del uso de la biomasa es su disponibilidad sostenible. Varios factores naturales como el clima, las precipitaciones pueden cambiar drásticamente la producción anual. respecto a la tecnología empleada La producción de energía de biomasa, la energía derivada de la biomasa puede llamarse como bioenergía. Y la biomasa puede ser de vegetación o bueno, puede provenir de la vegetación, de árboles, pastos, partes de plantas como hojas, tallos y ramitas, algas marinas, productos de desecho de diversas industrias, incluidas la agricultura, por ejemplo, productos forestales, de transporte y construcción, que eliminan grandes cantidades de madera y productos vegetales. Todos estos materiales se pueden utilizar para la generación de energía. La biomasa también se puede utilizar para la producción de biocombustibles, por ejemplo. El principal uso de los biocombustibles se encuentra en el sector del transporte. La bioenergía puede ser considerada como un sistema neutro en carbono, y las plantas que en este caso almacenan energía en forma de carbohidratos y azúcar, lignina y celulosa. En este caso, la biomasa se puede utilizar para tres aplicaciones, como se muestra a continuación. En CHP en este caso son las plantas directas de transformación de energía de biomasa, las plantas de fuego directo, las plantas de fuego de biopoder. También pueden servir en este caso para la generación de energía eléctrica, el combustible líquido como los biocombustibles y el biodiesel. Energía mareomotriz. La energía mareomotriz es la energía derivada de las mareas y corrientes de marea de los océanos. Las mareas son variaciones cíclicas del nivel de los mares y océanos. La variación cíclica es predecible ya que depende de la posición de la Tierra y la Luna en sus respectivas órbitas. Es así como la energía cinética de la corriente marina u oceánica se puede aprovechar para generar energía. Existen dos enfoques fundamentales diferentes para utilizar la energía de las mareas para generar electricidad. El primero aprovecha la subida y bajada cíclica del nivel del mar y el segundo utiliza las corrientes de marea locales para hacer funcionar las turbinas. El recurso energético de las corrientes de marea del mundo es bastante grande, especialmente en países como Reino Unido, Irlanda, Italia, Filipinas, Japón y parte de los Estados Unidos. El Informe Mundial de Energía Renovable en Alta Mar del 2002 al 2007 estimó que 3.000 gigawatts de energía mareomotriz están disponibles en todo el mundo. Sin embargo, menos del 3% se encuentra en áreas adecuadas para la generación de energía. Se estima además que la potencia mundial total de las corrientes oceánicas son de unos 5.000 gigawatts con densidades de potencia de hasta 15 kilowatts metro cuadrado. En la tecnología para la producción de energía mareomotriz, en este caso podemos obtener dicha energía gracias a la energía ondulatoria que puede encontrarse en las olas del mar.
la energía mareomotriz o de corriente, en este caso con la producción de granjas de mareas, simplemente presas de mareas y lagunas de mareas. En este caso los tres diseños consisten en el apartamiento, ¿no? En este caso, o encierre de cierta zona del mar para poder aprovechar gracias a turbinas parecidas a las mencionadas en la energía hidroeléctrica, en este caso aprovechando el movimiento de las olas. En este caso, dependiendo también del tamaño de la presa o de las granjas de mareas que son construidas, pueden ser clasificadas de acuerdo a su tamaño. También puede utilizarse la energía mareomotriz para la conversión de energía térmica oceánica. En este caso, las plantas consisten en la extracción salina o el almacenamiento de la energía térmica en un fluido térmico que permita almacenar durante un tiempo prolongado su temperatura. Y bueno, para posteriormente ser utilizada en otra aplicación. También las energías de gradiente de salinidad es una tecnología actual y que se sigue investigando para poder mejorar la eficiencia en producción de energía, que aprovecha evidentemente el gradiente o el cambio continuo de la salinidad en el agua del mar, desde profundidades de 0 metros a nivel del mar y bueno, hasta profundidades de hasta 3000 metros. Bueno, específicamente hablando sobre la energía solar, ahora vamos a comenzar con los principios físicos de la radiación solar. Primero, el Sol es una estrella que está compuesta en su mayor parte por hidrógeno, 74.9%, y helio, 23.8%, y el resto por pequeñas cantidades de otros elementos como carbono, neón, hierro, oxígeno, etc. La presión en el núcleo es tan extrema que hace que un sinfín de reacciones ocurran. Son estas reacciones, las reacciones nucleares, que otorgan al Sol su temperatura y también emiten radiación. Dentro de estas reacciones existe una que es la llamada cadena de carbono de Beth, pero la reacción más común en estrellas como el Sol es la cadena protón-protón, que tiene el siguiente ciclo que ven en pantalla. Comienza con dos protones que se unen para formar un deuterón y a su vez formar un positrón y un neutrino electrónico. Después, otro protón extra se une al deuterón para formar un helio 3 y un fotón gamma. Finalmente, dos helios 3 se juntan para formar un helio 4, es decir, dos protones y dos neutrones, y en el proceso liberar otros dos protones. Haciendo el balance entre lo que entró a la reacción y lo que salió de esta, se ve que la reacción neta serían de 4 protones, forman un helio 4, 2 positrones, 2 neutrinos electrónicos y 2 fotones. Al hacer el balance de masas en ambos lados de esta reacción, uno se da cuenta que hay una diferencia de masas. Y a partir de la ecuación de equivalencia masa-energía de Einstein, se puede hallar la energía producida por este proceso. Y en este caso resulta ser de aproximadamente 24.2 megaelectronvoltios. Aunque este no es el único proceso de nucleosíntesis en el Sol, este es el más común y el que le otorga el 75% de su energía. Siguiente. Ahora hablaremos sobre la radiación electromagnética, ya que la radiación solar es una radiación de tipo electromagnético. A su vez, esta radiación electromagnética son oscilaciones de amplitud del campo eléctrico y magnético, que se afectan mutuamente a través de las ecuaciones de Maxwell, que son las pantalla. A partir de estas ecuaciones se llegan a ecuaciones de onda para el campo eléctrico y magnético en el espacio libre. Y siguiente. Pues, por otro lado, cuando se tiene carga y densidad de corriente, el campo electromagnético puede transportar energía. En particular, al relacionar la pérdida de energía óhmica, es decir, el producto interno entre la densidad de corriente y el campo eléctrico, se puede llegar a la expresión que ven en pantalla, donde U sub EM te indica la densidad de energía electromagnética. Por lo tanto, la ecuación se refiere a la pérdida de densidad de energía electromagnética en una región del espacio, y esta puede ser transportada de dos formas, bajo el término J.E, que se refiere a las corrientes
y bajo el término de divergencia de S, que se refiere precisamente al transporte bajo el campo electromagnético, donde S es el llamado vector de Poynting, e indica la potencia por unidad de área que pasa. Por lo tanto, la irradiancia podría decirse que es el promedio del módulo del vector de Poynting. De esa forma, sabiendo la irradiancia del Sol, la distancia del Sol a la Tierra y el radio de la Tierra, se podría calcular cuánta potencia llega por parte del Sol a la Tierra. Siguiente. Ahora, hablando de la radiación del cuerpo negro, todos los cuerpos emiten radiación electromagnética debido a su temperatura. Esta radiación tiene un espectro concreto dependiendo de la temperatura del objeto. Al tratar de predecir la radiación emitida por los cuerpos de manera clásica, los modelos presentaban fallos, el más conocido denominado como catástrofe ultravioleta. Max Planck solucionó esto asumiendo que la energía de la luz tendría que estar cuantizada. Según sus cálculos, la radiancia espectral de un objeto a temperatura T tiene que seguir una curva especificada por la ley de Planck, y es la curva descrita por la ecuación, que en este caso está en función de la frecuencia y la temperatura. Sin embargo, en la imagen se pone en función de la longitud de onda y la temperatura. Derivando esta expresión respecto a la frecuencia, se pueden hallar varios subresultados de esta ecuación de Planck. Siguiente. Y uno que es la ley de desplazamiento de Wien, que como decía se tiene que derivar la expresión respecto a la frecuencia para hallar la frecuencia con mayor intensidad emitida, y esto a su vez se relaciona con la longitud de onda con mayor intensidad emitida, que es inversamente proporcional a la temperatura, como se puede ver en la ecuación, y además a la ley de Stefan-Boltzmann, que en vez de derivar la ley de Planck se integra sobre todo el rango de frecuencias, para poder hallar que la irradiancia total de un objeto en todas las longitudes de ondas es proporcional a la temperatura elevada a cuarto, mientras que sigma es una constante que depende de parámetros como la constante de Boltzmann, la velocidad de la luz, la constante de Planck y pi. Siguiente. Lo que realmente es constante en un cuerpo radiante es la potencia que emite, no su irradiancia, ya que ésta, al transmitirse en ondas tridimensionales, se dispersa. Así, analizando el caso del Sol, podemos ver una potencia dada por la intensidad multiplicada por el área de su superficie, 4pi radio del Sol al cuadrado. La intensidad que llega a la Tierra sería entonces la potencia dividida por el área que ocupa en el espacio la Tierra, que sería dividiendo el área de la esfera que la interceptaría. Por lo tanto, esta esfera tendría el radio de una unidad astronómica, que es la distancia precisamente entre el Sol y la Tierra, y se denota como sub 0. Al reemplazar todos los valores en esta ecuación, podemos hallar un parámetro que se llama constante solar, que indica la potencia por metro cuadrado que llega a la Tierra, y que aproximadamente es de 1366 watts por metro cuadrado. Siguiente. Ahora voy a hablar de las componentes de la radiación solar, ya que la radiación solar llega de diferentes formas a una superficie que, por ejemplo, está en la Tierra. La primera forma, que es la más sencilla, es cuando la radiación llega directamente del Sol sin verse afectada por otros elementos. A esta radiación se llama radiación directa. La segunda forma es cuando la radiación primero interactúa con la atmósfera y ésta la dispersa. Esta la llamaremos radiación difusa. Y por último está el albedo, que es cuando la radiación proveniente del Sol se ve reflejada en las superficies de la Tierra. Entonces, en diferentes situaciones se van a tener un ratio diferente de estas tres componentes, pero en total las tres tienen que sumar la radiación total, que se llama radiación global. Por ejemplo, en un día nublado no va a haber radiación directa, y si es que la superficie está horizontal, probablemente no haya albedo. Siguiente.
y hablaré ahora sobre el balance de energía en la Tierra. La energía que llega a la Tierra se distribuye en una gran variedad de procesos, tanto de absorción como de reflexión o emisión. Entonces, podemos ver en la imagen cómo la energía que viene del Sol tiene que ser de cierta forma balanceada por la energía que se emite desde la Tierra. Siguiente. El análisis de este tipo de energía, cómo se distribuye en la Tierra, se llama balance de energía. La Tierra absorbe aproximadamente 2/3 de la radiación solar, mientras que el resto la refleja. Además, la propia Tierra emite radiación, que es del mismo orden de la energía que refleja. Es por eso que a efectos prácticos el balance de energía en Tierra es cero a largo plazo. La mayor parte de la radiación absorbida es debido a la absorción de la atmósfera, principalmente por componentes específicos de la misma. En la imagen ven cómo es que llega la radiación solar arriba de la atmósfera, que sería la sombra amarilla, mientras que la sombra roja es la parte de radiación que llega a la superficie. Entonces, al contrastar ambas, se pueden ver que longitudes de onda son preferentemente absorbidas por los componentes de la atmósfera, que son los valles en la sombra roja. Y algunos de esos valles corresponden a elementos como el vapor de agua. Este vapor de agua absorbe longitudes de ondas del orden de los infrarrojos, mientras que también hay absorción por parte del dióxido de carbono y del ozono. En el caso del ozono, se absorben longitudes de ondas en el rango de los ultravioletas. Y esta energía es convertida en energía térmica en la superficie de la Tierra. Las diferencias de temperatura producen traslación en la energía del ecuador hacia los polos a través de los procesos de transporte térmico. Además, debido a que la superficie de la Tierra se encuentra a una media de 300 Kelvin, emite radiación por debajo del espectro visible. Siguiente. Para medir mejor el balance de energía es conveniente usar unidades de radiación, definiendo la radiación que llega del Sol como 100 unidades, y la conversión se realizaría a través de la constante solar que se calculó con anterioridad. La radiación que llega a la Tierra y es reflejada se denomina albedo, como mencioné antes. De media, el albedo planetario es del 29%, o 23 unidades, que son transferidas por la atmósfera y 7 por la superficie terrestre. Otro proceso es el de la transmisión de la radiación a través de la atmósfera, lo cual dispersa la luz en la atmósfera y causa la llamada radiación difusa. Para que el sistema Tierra-atmósfera emita las 100 unidades de radiación que recibe, solo bastaría con que la Tierra tuviese una temperatura media de menos 15 grados Celsius. Sin embargo, la temperatura terrestre es mayor debido al efecto invernadero. Este consiste en que en algunos gases de la atmósfera retienen las ondas de longitudes largas, como vimos en la anterior imagen, y este aumento en la absorción se tiene que compensar con un aumento en la emisión, lo que se logra si es que la temperatura de la atmósfera aumenta. Aproximadamente 23 unidades de radiación son absorbidas por la atmósfera y por lo tanto 48% de la radiación es absorbida por la superficie terrestre. Un 5% de la radiación es devuelta por convección, ya que la superficie terrestre está más caliente por lo general que la atmósfera y genera corrientes de convección en el aire. Un 25% de energía es transportada por evaporación y un 17% se reemite como radiación del espectro infrarrojo, como se ve en la figura 2, todo el esquema del balance energético de la Tierra. Siguiente. Instrumentos de la medición de la radiación solar. Para realizar mediciones referentes a la radiación solar, se disponen de equipos llamados radiómetros, cuyo accionamiento se basa principalmente en la transformación de energía emitida por el Sol a otro tipo de energía, de tal manera que su medición se vuelva más asequible. Así, tenemos, por ejemplo, el pirheliómetro. Este tipo de instrumento tiene como objetivo fundamental el de medir la radiación solar directa de un determinado espacio o lugar que recibe dicha emisión, en presencia de rayos solares. Está compuesto por una pieza pequeña interna llamada obturador, donde mide únicamente la difusión proveniente del Sol y también de una zona anular procedente de la capa de ozono muy cercana al planeta. Según la Organización Meteorológica Mundial, estos se pueden clasificar en pirheliómetros patrón primarios, patrón secundarios y de campo y red.
En cuanto a los pirheliómetros patrón primarios, también son llamados pirheliómetros absolutos, permiten definir la escala de radiancia total sin recurrir a fuentes o radiadores de referencia. Los de diseño moderno utilizan cavidades como receptores y medidores diferenciales del flujo calorífico, calibrados eléctricamente como sensores, por lo que se recomienda utilizarse y mantenerse solo en laboratorios especializados. Se ha comprobado además que proporciona la menor incertidumbre posible para los niveles de radiación habituales en las mediciones de la radiación solar, es decir, hasta 1.5 kilowatts por metro cuadrado. Los pirheliómetros patrón secundarios son pirheliómetros absolutos que no cumplen todas las especificaciones o que no están plenamente caracterizados y pueden usarse como patrón secundarios, si son calibrados por comparación con el Grupo de Normalización Mundial. Son de gran fiabilidad por su precisión y recomendables por su portabilidad. Uno de los más conocidos es el pirheliómetro de compensación de Armstrong, usado para calibrar tanto pirheliómetros como piranómetros, y que consiste de 2 láminas oscurecidas con una capa de negro de humo, y detrás de cada lámina se acopla un termopar de cobre constantán para que la diferencia de temperatura entre las láminas pueda indicarse en un galvanómetro sensible o en un microvoltímetro eléctrico. En cuanto a los pirheliómetros de campo y red, suelen utilizar una termopila como detector y presentan una geometría del campo visual similar a la de los pirheliómetros patrón. Los modelos más antiguos suelen tener campos de visión y ángulos de inclinación mayores para reducir la necesidad de un seguimiento solar exacto. Estos pirheliómetros son usados para registro continuo de la radiación solar y pueden ser también empleados para la calibración de los instrumentos de una red. El tipo de uso del pirheliómetro puede dictar la selección de un tipo particular de instrumento. Algunos modelos, como el de Linke-Fusner, son usados principalmente para mediciones puntuales, mientras que otros, como los de tipo Epley, Kipisonen o ECO, son diseñados específicamente para monitoreos de largo plazo de la irradiancia directa. El siguiente instrumento constituye al piranómetro. En la siguiente diapositiva. Es un instrumento que mide la radiación solar global, ya sea directa y difusa, en un plano horizontal. El receptor debe estar horizontal y expuesto al hemisferio celeste, pero debe estar protegido de la radiación que regresa al suelo y de los alrededores. Al encontrarse al aire libre, recibe todos los cambios climáticos y por ello debe ser robusto en su estructura y además resistente a la corrosión del aire húmedo. Su elemento receptor también debe encontrarse debidamente aislado. Tenemos distintos tipos, como por ejemplo el piranómetro fotovoltaico, que posee como elemento sensor una célula fotovoltaica, generalmente es de silicio monocristalino. Las fotocélulas tienen la propiedad de producir corriente eléctrica cuando son iluminadas, siendo esta corriente, en condiciones de cortocircuito, proporcional a la intensidad de radiación incidente. Para valores diarios, el error en las mediciones de un piranómetro fotovoltaico está en el orden del 3%, pero con ciertos procedimientos este incluso puede mejorar. El piranómetro termoeléctrico tiene como elemento sensor una pila termoeléctrica constituida por pares termoeléctricos o termopares en serie. Estos generan una tensión eléctrica que es proporcional a la diferencia de temperatura entre sus uniones, las cuales se encuentran en contacto térmico con placas metálicas que se calientan de forma distinta cuando están iluminadas. Por lo tanto, una diferencia de potencial medida en la salida del instrumento puede ser relacionada con el nivel de radiación. Pueden ser usados para medir radiación a escala diaria, horaria o menor, lo que va a depender más de la programación del instrumento de adquisición de datos asociado. La fuente de recepción plana puede consistir en un absorbente de negro alternativo y segmentos reflectantes blancos en contacto con las uniones de termófilas caliente y fría respectivamente. Dentro de los piranómetros con superficie receptora totalmente negra, los más usados son el Epley PSP de Estados Unidos y el Kipisonen CM5 y CM10 en Holanda. En cuanto al piranómetro de Bellani, es el primer instrumento diseñado para la determinación de radiación circunglobal y fue inventado por Bellani en 1836 y modificado por Henry en 1926. Este instrumento opera con el principio de destilación de un líquido como resultado de la absorción de la radiación incidente. Una importante mejora del piranómetro de Bellani fue introducida en Suiza. Está constituido por 2 esferas concéntricas unidas a una bureta vertical graduada y contiene alcohol etílico puro. Al incidir la radiación solar, ya sea directa, difusa y reflejada, la esfera de cobre aumenta su temperatura, por lo que parte del alcohol se evapora
y vuelve a condensarse a lo largo de la bureta que se encuentra a menor temperatura. La cantidad de alcohol acumulada en un tiempo determinado es directamente relacionada con la radiación total interceptada en onda corta por la esfera de cobre. También, en cuanto a la medición de la radiación solar difusa, esta se realiza utilizando el piranómetro sobre un plano horizontal y otorgando al instrumento una serie de recursos móviles o fijos para evitar que la radiación directa alcance al receptor. Tenemos de tipo movible, que consiste de un pequeño disco impulsado por una montura ecuatorial que va haciendo una sombra bien definida sobre el receptor, y el tipo fijo, que consiste de un anillo o armadura que sombrea al receptor. Este le confiere estabilidad y no requiere supervisión, pero deben introducirse correcciones por la pérdida de radiación difusa debido a los bordes del anillo, cálculos que son más complicados para días nublados. El siguiente instrumento es el actinógrafo, conocido también como piranógrafo bimetálico de Robisch. El elemento sensor está constituido por un receptor con 3 láminas bimetálicas situadas en un mismo plano horizontal y de las mismas dimensiones. La lámina central se expande mucho más que las láminas laterales al ser calentadas por la radiación incidente, siendo proporcional a la energía recibida y midiendo así la radiación global. Este instrumento no es recomendado en lecturas instantáneas porque tiene un coeficiente de retardo de 10 a 15 minutos para alcanzar una respuesta en óptimas condiciones de calibración y operación. Las características del instrumento llevan a errores de 15 a 20%, y asimismo, con una calibración mensual, estos errores no son inferiores al 5 a 10%. El siguiente instrumento corresponde al heliógrafo. Este no es considerado como parte de las mediciones para diferentes radiaciones, pero se le atribuye en la obtención de los tiempos o duraciones solares, así como la intensidad. Es básicamente una esfera de vidrio sólido pulido que está montado paralelamente al de la Tierra, siendo necesario acomodarlo al plano vertical que pasa por el eje e inclinarlo a un ángulo igual a la latitud del lugar. La esfera actúa como un lente y la imagen focalizada se mueve a lo largo de una banda de papel especialmente preparada que tiene una escala de tiempo. El siguiente instrumento es el pirradiómetro. Es un aparato diseñado para las mediciones sobre la emisión solar y terrenal. Su derivado para este instrumento es el pirradiómetro neto, el cual determina un valor de la fluidez neto referente a la radiación total en 2 direcciones distintas, tanto arriba como abajo, teniendo en cuenta el lugar donde esté instalado. Y el pirgeómetro, a diferencia de los anteriores radiómetros, se caracteriza por tener un detector semiesférico que realiza las funciones de medir las señales infrarrojas que llegan hacia la superficie terrestre en cualquier orientación o sentido a la expuesta, y que ocasiona un destello en un terreno. Ambos, tanto pirradiómetros como los pirgeómetros, se instalan generalmente en un lugar libre de obstáculos, o al menos que no presente obstrucciones de magnitudes angulares superiores a 5 grados en cualquier dirección que tenga un ángulo solar bajo durante todo el año. Continuamos con el estado de la energía en el mundo. En la actualidad, existe una conciencia de la importancia de las energías renovables y la eficiencia energética como mecanismos fundamentales para abordar el cambio climático, la creación de nuevas oportunidades económicas, así como proporcionar acceso a la energía a millones de personas que aún viven sin servicios de energía modernos. Es así como la capacidad de generación de energía renovable se mide como una capacidad de generación neta máxima de las centrales eléctricas y otras instalaciones que utilizan fuentes de energía renovables para producir electricidad. Tenemos estadísticas, según la International Renewable Energy Agency, a finales del año 2021, en cuanto a la capacidad de generación renovable, esto es la figura de la izquierda. La energía hidroeléctrica representó la mayor parte del total mundial, con una capacidad de 1.230 gigawatts, que es el 40%. La energía solar y eólica representaron partes iguales del resto, con capacidades de 849 y 825 gigawatts respectivamente, como en la figura muestra el 28 y el 27% en la imagen. Otras energías renovables que representan el 5% incluyen 143 gigawatts de bioenergía, 16 de geotermia y más de 524 megawatts de energía marina. La figura de la derecha muestra el crecimiento a lo largo de los años desde el 2012 de la capacidad de energías renovables a nivel mundial.
donde la capacidad de generación renovable aumentó en 257 gigabytes en 2021. La energía solar continuó liderando esta expansión de capacidad con un incremento de 133 gigawatts, seguida de la eólica con 93. La capacidad hidroeléctrica también aumentó en 19 gigawatts y la bioenergía en aproximadamente 10 gigawatts. Asimismo, cabe resaltar que la distribución de energías renovables en relación con la capacidad de energía renovable y las cifras de generación de electricidad son mostradas en la siguiente figura, de la siguiente diapositiva, donde el mayor porcentaje corresponde a la hidroelectricidad renovable con el 38.4%, seguida de la solar fotovoltaica y la energía eólica terrestre con el 27.5 y 25.1 respectivamente. América Latina también alberga algunos de los mercados de energía renovable más dinámicos del mundo, con más de una cuarta parte de la energía primaria proveniente de fuentes renovables, que es el doble del promedio mundial. Si bien los costos de inversión total en generación en Latinoamérica alcanzaron casi los 120 mil millones de dólares entre el 2010 y el 2015, los costos de tecnologías de energía renovable se han reducido en la medida que la energía solar y eólica terrestre ya no necesitan apoyo financiero para competir con la generación de energía convencional en un número creciente de países de América Latina. Continuando con el estado de la energía en el Perú, empezando por mencionar, la distribución de la matriz energética del Perú está conformada de la siguiente forma. El 56.9% pertenece a la termoeléctrica, el 38.7% a la hidroeléctrica, el 3.08% de la eólica y el 2.13% de la energía solar. Actualmente se cuenta con 124 centrales eléctricas que incluyen 7 eólicas, 75 hidráulicas, 8 de biomasa, 27 termoeléctricas y 7 solares. Siguiente, se muestran algunas centrales hidroeléctricas en el Perú, por ejemplo la central hidroeléctrica Yaupi, que se ubica en Junín con 115 megawatts de capacidad, la central hidroeléctrica Pachachaca, ubicada en Junín con 9.7 megawatts de capacidad, la central hidroeléctrica Pariac en Ancash con 4.9 megawatts de capacidad, la central hidroeléctrica Malpaso en Junín con 48.4 megawatts de capacidad, la central hidroeléctrica La Oroya, también en Junín, con 9 megawatts de capacidad, la central hidroeléctrica Gallito Ciego en Cajamarca, con capacidad de 38 megawatts, la central hidroeléctrica Cheves en Lima, con una capacidad de 176.3 megawatts, y la central hidroeléctrica Arcata en Arequipa, con 5.01 megawatts de capacidad. Continuando con el estado de la energía en Arequipa, en primer lugar, las centrales hidroeléctricas que podemos encontrar en la región son las centrales hidroeléctricas Charcani 1, 2, 3, 4, 5 y 6, además de las centrales térmicas Chilina y Mollendo y un gran potencial por parte de la central geotérmica de Achumani. Podemos ver la ubicación referencial a la central Achumani en la figura. Por otra parte, en la siguiente diapositiva se puede observar la central fotovoltaica de Majes, porque por parte del uso de energía solar, la compañía Isolux Corsan ha construido 2 centrales fotovoltaicas con una capacidad instalada total de 44 megawatts y estas se ubican también en Arequipa. A continuación se presenta la bibliografía utilizada para esta exposición y eso sería todo. Muchas gracias.